8 de la mañana con 20 minutos. Atención. Caso M. Sigue el pedido de justicia. Acusan a su cuñado de abusar de su sobrina. La madre de la menor, cómplice. El denunciado tiene perimetral, pero no la cumple. Tía de la menor pide la custodia de la nena. Terrible esto, En vivo y en directo estamos trabajando desde el lugar con Facundo Medina. Él está escuchando el relato de Luciana. Luciana está desesperada, es la tía de esta menor que está sufriendo un calvario por parte de sus propios papás. Hola Facu, bienvenido. Sí, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, esta nena de tan solo 5 años que viene sufriendo abusos reiterados desde hace tiempo por parte de su propio padre, inclusive con la complicidad de su madre. La justicia, en cierta forma, les voy a adelantar que actuó. No actuó del todo bien, porque le dio la guarda por el momento a otra tía, a otra hermana también de Luciana, pero que también tiene su complejidad, también tiene sus conflictos, y ahora, bueno, seguramente Luciana nos va a contar. Para mí lo principal, Luciana, es saber cómo está la nena hoy, cómo vive, cómo se desarrolla, cómo habla, cómo piensa, si es una nena normal de 5 años. Lo que yo puedo llegar a intuir, porque no la vi nunca más desde la denuncia, es que la nena está mal, porque la cambiaron, o sea, desde que yo hice la denuncia, lo que sucedió es que no nos vio más, que nos creció con nosotras, tanto conmigo como con mi mamá, siempre la cuidamos y demás, no nos vio nunca más, por un enojo de ellos. No hay ningún impedimento legal que nos impida verlos. Sin embargo, es muy conveniente el enojo del progenitor. Mi hermana, que es la pareja, hace todo lo que él dice. Entonces, desde ahí no supimos más, no los vimos más. Lo que sé es que está con otra de mis hermanas, porque el juez del juzgado 5 fue quien hizo esto, que hizo lío, porque mi hermana, además de ser cómplice, porque no le cree a la nena, no es cómplice de su propio abuso, se sigue viendo con su propio abusador de la infancia. Tu hermana es la que la tiene ahora. Sí, y además es adicta. Todo eso yo ya lo venía planteando hace tiempo, pero el juez Cosiña en ese momento dictó esta guarda que en realidad es ficticia, porque claramente sigue en contacto con agresores, y además la separó del hermanito más chico, que quedó con mi hermana, la madre, y que la madre también está siendo víctima de él y a la vez cómplice. Se decía que había roto la perimetral, que lo habían expulsado del hogar, le habían dictado la exclusión del hogar, pero que volvió, que puede estar viviendo de vuelta con la nena. Y ya la rompió una vez la exclusión de hogar y la perimetral, no, es obvio que lo va a seguir rompiendo. ¿Cómo la rompió? Ahí fue cuando hicieron hablar a la nena. Claro, nosotros ya sabíamos, porque esta persona no respeta ningún límite, ya habiendo cometido abusos, porque ya lo vimos cometer abusos anteriormente a nosotras mismas, a mi mamá y a mí, y lo denunciamos, mi mamá lo denunció, a mí no me quisieron tomar la denuncia en ese momento, entonces estoy también en calidad de víctima en la misma causa de Marinette, llamémosla. Entonces, estamos las dos como víctimas. Y ahora, bueno, obviamente se agarran de no tener material probatorio porque la nena no pudo ir a la cámara Gesell todavía, pero yo estoy pidiendo también que me tomen las pericias a mí y todavía no lo hacen. Luciana, rememoremos un poco el caso para los que no conocen tu historia. Ustedes se dan cuenta de los abusos porque la nena comienza a cambiar su actitud, como suele pasar en estos casos. Sí. Estaba más mimosa, tenía pesadillas y notan un cambio físico, una irritación en sus partes íntimas. Y cuando ustedes le preguntan a ella qué era lo que había pasado, ella siempre respondía lo mismo: de eso no se habla. También estaba esto del juego del chicle, que no lo quiero hacer explícito, pero es realmente un horror para que se imaginen desde casa. Vos ahí hiciste la denuncia, pediste la custodia, o por lo menos le pediste explicaciones a la madre. ¿Y la madre qué te dijo? Sí. Siempre minimizando y normalizando esto, diciendo, no, pero es un paspa. Ella dice que era una paspadura normal. Si era una paspadura normal, no íbamos a ir a una guardia y tampoco le iban a dejar internada una semana. No era una paspadura normal. La nena estaba muy irritada, era como una irritación, como si lo hubieran arrastrado por el asfalto, pero en la zona genital. Y además todos los genitales. Ahora, Luciana, perdón, ¿no? Sus dichos. Perdón que te interrumpa. Digo, Sí. pero digo, cuando la llevan al hospital, que la internan, queda una semana internada, habitualmente el procedimiento legal es cuando quien la está atendiendo, detecta algo que puede llegar a tener que ver
con algún tipo de abuso, automáticamente llama a la policía, hace la denuncia, porque ellos tienen que protegerse también legalmente de todo esto. ¿No sucedió eso? ¿No hubo denuncia a la policía por parte del mismo nosocomio donde fue atendida? No, el hospital en ese sentido no actuó y no siguió actuando Pero eso tampoco corresponde, porque eso mi tendría que hermana haberlo no la hecho. llevó más. Sí, sí, no lo hicieron, lo hice yo cuando me hicieron la entrevista, porque entrevistan a todo el grupo familiar cercano a la nena, a mí me entrevistan y yo pregunté cómo iban a proceder. Obviamente desde el desconocimiento, porque yo no soy abogada, para querer enterarme. Bueno, y ahí me dicen que es mejor que la denuncia la hiciera un familiar. Yo en mi desconocimiento y además y en mi conocimiento de saber que mi familia no iba a denunciar, si no lo hacía yo no lo hacía nadie, dije, bueno, si el hospital ya me dio a entender que lo tiene que hacer un familiar, soy yo la única que es capaz de denunciar un abuso en esta familia. Entonces fui y denuncié y después simplemente se encargaron de seguir el procedimiento físico y demás que a ellos les corresponde, pero en la vía legal no se volvieron a meter, exceptuando que van a salir de testigos, la presentación de informes y demás. Pero en cuanto a lo que ustedes me preguntan, no. Yo me equivoco, los padres son policías. Son policías No, del claro. Servicio Local de Lomas de Zamora, ambos. Bueno, ahí tenés la respuesta. Entonces, Claro, ¿Todavía, a pesar de la denuncia, Ahí todavía tenés son la respuesta. policías? Sí, Ahí entendés. sí. A él le hicieron un sumario, en principio a ella también, después se la reconoce como víctima, entonces a ella se la dan, le dan una licencia como víctima de violencia Esa de es tu género. hermana, Luciana, ¿no? Y a él lo vuelven, es mi hermana. Es tu hermana. ¿Y qué Y a sentís él vos? lo... Por una cuestión sí. de sangre, ¿qué sentís vos? Que tu hermana, que termina estando involucrada hasta no sé, como encubridora, podemos decir, Cómplice. como cómplice. Sí. ¿Qué sentís vos que tu hermana, tu sangre, esa persona que creció con vos, con la cual compartieron tantas cosas desde chiquita, que fue criada por la misma madre, con los mismos valores y todos, esté viviendo esto, digo, tan diferente seguramente de lo que ustedes recibieron como educación? No, justamente no es diferente. Ah, no es En mi diferente. familia está muy normalizado. Ah, ¿por qué? Está muy normalizado el abuso y la violencia. Porque crecimos en un ambiente violento nosotros. Mi mamá nos crió solas porque mi papá se fue y entonces salía a trabajar todo el día y estas personas supuestamente se quedaban a ayudarnos para cuidarnos. Y uno de estos tíos que estaba a cargo de nosotros fue quien cometió abusos contra mi hermana que ahora tiene la custodia de la nena y conmigo, con otras personas de la familia también, pero no son mis hermanos, y maltrataban mucho a mis hermanos, entonces todo esto está normalizado y al no haber tenido un trabajo terapéutico a nivel emocional, que la mayoría lo tiene normalizado. Lo que yo siento es el entendimiento de saber que ella es víctima de violencia de género y me aferro a eso, porque obviamente que a nivel emocional hay momentos de bronca, hay momentos en que la quiero reventar y hay momentos en que siento mucha pena por ella, en que tengo ganas de abrazarla, un montón de sensaciones. ¿Y sabés si en algún momento él la amenazó tal vez de muerte para que no hable, para que no haga la denuncia, para que cubriera los abusos que llevaba adelante para su hija, con su hija? Mira, en cuanto a la violencia de él, no es tan explícita como, que yo sepa al menos, como una amenaza de muerte, sino que el trabajo de él es mucho más solapado y a nivel de manipulación desde Claro. hace muchos años. Psicológico. Él ya había abusado, claro, él ya había abusado anteriormente de mi mamá y de mí, porque nos ponía cámaras en el baño cuando pasábamos y nos dimos cuenta. A mi mamá la tocó, ella estando dormida, Copido intentó también y no pudo. Degenerado. Y tuvo una denuncia, sí, por parte de mi mamá. Y a mí no me la quisieron tomar en ese momento. Entonces, bueno, ahí es cuando ella se separa unos días y él logra convencerla, le dice que no. Básicamente el discurso es que nosotras estamos locas, que inventamos, que no sé qué. Y ella lo cree porque además tiene todo este contexto de normalización y para la familia también somos las locas porque somos quienes denunciamos estas cosas. ¿Quién es esta persona y qué funciones cumple en la policía? Que yo sepa ahora está como administrativo, está adentro, o sea, porque los desarmaron a ambos hasta que esto se resuelva. Entonces es lo que yo sé. ¿Cómo se llama? Él es Jonathan Javier López.
y está como administrativo en este momento. Policía municipal, ¿no? Claro, es policía local. Que no es son las policías locales que se formaron en algún momento. Sí, Luciana, bueno, en principio quería aportar este dato, que es que estadísticamente está comprobado que en el 90% de los casos los abusos sexuales son intrafamiliares, es decir, cometidos por personas que forman parte del mismo núcleo familiar. Esto un poco en referencia a lo que vos decías, Luciana. Y también quería preguntarte cuál es tu relación hoy con tu hermana. ¿Tenés vínculo directamente o directamente lo cortaste por completo? No, lo cortó ella, en realidad. Yo, si es por mí, seguiría el vínculo. Obviamente no sería lo mismo sabiendo que es una cómplice, entendiendo igual que es víctima también, pero sería un poco quizás más lejano. Pero trataría de ayudarla como intenté tantas veces. Como mínimo yo le decía que vaya a terapia, que hiciera algo, que no es normal seguir con una persona que ella ya sabe que abusó. Yo trataba de hacerle ver que todo lo que a ella le estaba pasando no era normal, pero no había caso, y ella cortó relación conmigo y con mi mamá, nos bloqueó, y cuando la cruzamos en el juzgado lo que hizo fue un desastre, llamar a la policía y demás. No dejó ni que saludáramos a la nena en paz, la hizo llorar. Qué difícil. Sí, Luciana, ¿cómo estás viviendo vos este momento? Porque veo que saliste varias veces, que estás llamando incesantemente para que estemos en tu casa. Y creo que en estas situaciones también está bueno poder expresarse. ¿Qué te está pasando a vos por el cuerpo? ¿Estás viviendo alguna situación psicológica complicada? No, yo obviamente mucha angustia, tengo como episodios de angustia y de estar muy triste por toda la situación. Obviamente que mi contención terapéutica siempre estuvo, hace muchos años que yo la tengo. Entonces, me aferro a esto, a poder hablar. Obviamente que por momentos es más llevadero, por momentos me pesa más. Trato de seguir viviendo. Al principio me costó mucho, después de la internación de la nena y demás, retomar toda mi rutina, porque sentía que no quería vivir sin mis sobrinos, porque mi hermana ya había cortado toda la comunicación. Me costó mucho retomar, me costó mucho todo, pero trato de tener un día a día normal y de estar entera, de contener también a mi mamá, que también tiene muchos episodios de angustia, así que bueno. ¿Vos estás pidiendo la custodia de la nena? Sí, pido la custodia de la nena, que en realidad la tenga mi mamá, que es a quien le corresponde por ser abuela, y de ambos chicos, porque al bebé no lo revisaron, al bebé no tienen contención psicológica, es como que no existiera, parece. Y también es un menor que está a cargo del mismo tipo y de la misma mujer, que no reconoce a ese tipo como un abusador. Luciana, ¿cuánto tiempo aproximadamente hace que ustedes están sufriendo este calvario con esta persona, con la chiquita? Bueno, lo que contaste vos, particularmente tuyo y de tu mamá que intentó tocarlas. ¿Cuánto tiempo hace que están sufriendo todo este tipo de cuestiones? Desde que nació la nena, porque cuando la nena era muy chiquita fue que yo vi la cámara, y cuando ella tenía apenas meses fue que mi mamá también se empezó a dar cuenta. Ella nació en 2017, a fin de 2017, y en 2018 fue la denuncia. Entonces, desde ahí que decidimos no verlo más a él, pero veíamos a mi hermana y a los chicos, pero él no. Entonces también era una relación bastante limitada, en el sentido de que, no sé, le invitábamos a un cumpleaños y por ahí no era tan cómodo, o en el cumpleaños de la nena yo me lo tenía que cruzar. Y era como todo ese momento incómodo que no tenía por qué darse, él tenía que estar excluido, sos un abusador, tenía que estar preso. Entonces se tornó todo tan incómodo y a la vez tan yo como acostumbrada a eso, porque la historia de Marinette es mi historia de la infancia. Conmigo también taparon todo, me hicieron ver a mi propio agresor, yo puse un límite de grande que no respetaron, porque en los cumpleaños nos seguían invitando y demás, como que siempre quieren la revinculación y de alguna manera se sigue normalizando y siguen siendo todas partes de estas violencias. Totalmente. Entonces, sí. No, te escuchamos Sí, atentamente, estamos aquí todos mudos en el estudio, es muy fuerte lo que estás contando, lo que estás relatando. Vamos a acompañarte en este pedido para que te den a vos la custodia de la menor. Esa nena de 5 años no puede seguir en esa casa, no puede seguir teniendo contacto con sus abusadores, tiene que haber asistencia social por parte del Estado para rescatarla de ese calvario que viene sufriendo ya hace varios meses. Te agradecemos a vos por la fortaleza
de No, dar gracias tu a testimonio y te prometemos acompañarte en este pedido de justicia también. Gracias. Muchas gracias y les pido que nos sigan en redes, nos ayuda un montón la visibilización del caso y que puedan ustedes también seguir sabiendo que yo subo todo en Perfecto. Instagram, en Facebook. Te buscaremos ahí entonces. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.